Hermanos, esta mañana vamos a continuar con la serie de temas que tienen que ver con asuntos del alma. Vamos a hablar específicamente del miedo, del temor. Y cuando estaba preparando este tema, yo me recordaba de mi infancia. Fíjense que, no sé, a algunos de ustedes tal vez también les pasó lo mismo. Con mi hermana y a veces con mi hermano menor, poníamos unas películas de miedo, de terror. Uy, está un poco fuerte aquí, hermanos. Unas películas de miedo, de terror, no sé si la daban en el canal 6 o en el canal 2. Y bueno, ahí estábamos los hermanos juntos acompañándonos para que no nos dieran tanto miedo. El problema venía cuando se terminaba la película y había que apagar la tele y todo quedaba oscuro. Ahí sí las cosas se ponían difíciles. Y la cosa es que yo era el mayor, entonces a mí me tocaba como que dar el primer paso. Tenía que cruzar la sala de la casa, el pasillo, y llegar a mi habitación, que estaba oscura también. Pero resulta que al lado derecho estaba la puerta de la habitación de mis papás. Estoy hablando que yo tenía, no sé, 7 años, tal vez 8 años. Y me salía como más conveniente agarrar para la puerta de mi papá e irle a tocar y decirle que me acompañara mientras me dormía, porque me daba miedo, ¿verdad? Y bueno, y a mis hermanos también, aunque no decían nada. Yo no sé a qué le tiene miedo usted, pero seguramente si hacemos un listado, muchas de las hermanas que están aquí, y les digo que ¿qué les parecen algunos animalitos así chiquitos que corren y tienen cola larga, que se llama ratón o rata? Seguro que muchas, si ven pasar uno por ahí, pegarían un brinco de miedo. Otros quizás puedan decir, a mí lo que me da miedo sería pasar a hablar en público. Pedirle a alguien que no está acostumbrado y venga aquí. Hay gente que se corta y no haya ni qué decir al hablar en público. Otros le tienen miedo a los terremotos. Aquí podemos estar tranquilos, en paz, pero solo comienzan los primeros movimientos y son más veloces que el correcaminos para salir a la calle. Son capaces de brincarse muebles, sillas, lo que sea, porque le tienen pavor a los terremotos. Otros, como siempre, algunos valientes que me van a decir, yo no le tengo miedo a nada. Eso me dijo Juan hoy en la mañana, no sé, allá está, ya le vamos a preguntar. Yo no le tengo miedo a nada, me dijo. Bueno, ese es, usted conocerá el viejo dicho, ¿verdad? Aquí todos somos valientes hasta que vuela la cucaracha. Ahí sí, todo el mundo le da miedo. Y me consta, he estado en bodas donde estábamos reunidos todos felices platicando y de repente hace su aparición en una ventana, una de esas grandes voladoras, y le cae en espalda a un hombre y grita despavorido como que si fuera un monstruo. Me consta porque lo he visto. Así que esta mañana vamos a hablar del temor, del miedo, no de los miedos de infancia, no de los miedos de esas cositas, ¿verdad?, que de pronto nos pueden atemorizar en un momento determinado, pero vamos a hablar de situaciones que sí nos van a causar una situación de temor, porque las circunstancias son realmente dramáticas, porque las consecuencias de la amenaza que tenemos enfrente puede ser incluso que nos cueste la vida. Pero quiero que me acompañe primero a ver algunas definiciones. Ahí tiene una mirada usted, ¿verdad?, de una persona que pues creo que parece estar muy asustada. Pero quiero que veamos algunas definiciones en cuanto a lo que significa el temor o el miedo. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua, el temor es una pasión que impulsa a huir o rechazar aquello que percibimos como dañino, arriesgado o peligroso. Y también puede entenderse como el recelo ante un daño futuro, algo que nos amenaza en el futuro de nuestra vida. Si lo queremos resumir, en esencia, el temor es una emoción o un estado de ansiedad que aparece frente a los peligros o amenazas y que pueden ser reales o imaginarias, y esto es de tomar en cuenta. Muchas veces las amenazas a lo que le tenemos miedo ni siquiera puede ser real, sino que es una situación que nosotros estamos percibiendo y que según nuestra manera de ver las cosas y de pensar, es una verdadera amenaza, aunque no lo sea. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina el temor? ¿De dónde se origina el miedo? El miedo en el ser humano es tan antiguo como la misma creación. A partir del capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 10,
cuando el hombre, Adán y Eva, han pecado, han desobedecido a Dios, y él viene caminando en el jardín del Edén buscando tener comunión con ellos, y le hace una pregunta a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán es: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Y ahí aparece, a partir de ese momento, el miedo viene a ser parte de nuestras emociones, parte de la naturaleza caída, que a causa del pecado, ahora nuestra reacción es tener miedo ante todo aquello que se nos vuelve desconocido, que se nos vuelve demasiado grande, o incluso miedo de relacionarnos con Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso mucha gente que piensa que están en pecado y que son indignos, ni siquiera quieren aceptar una invitación a la iglesia, porque le pasa exactamente lo mismo que a Adán. Adán y Eva, antes de pecar, tenían una relación íntima con Dios, que no solo era una relación física, emocional, sino que era profundamente espiritual. Pero a causa del pecado se rompe esa comunión espiritual, afectando las otras esferas, lo físico y lo emocional, y produce en el corazón de ellos miedo. Y a partir de eso, el miedo también forma parte de ese ADN espiritual de la raza caída, y nosotros también padecemos de ese miedo. Vamos a enfocarnos esta mañana en una historia muy bonita, el libro de Esther, la historia de esta mujer que tuvo que enfrentar circunstancias realmente muy dramáticas durante su vida. Y déjeme decirle que es primera vez que yo estudio así a conciencia el libro de Esther. Y este libro tiene características únicas. Para empezar, no aparece el nombre de Dios mencionado explícitamente, pero obviamente al estudiar y al leer la historia se puede notar que la mano de Dios se está moviendo de manera indudable en la vida de estas personas y en las situaciones que les acompañaban. Esther significa en nombre persa estrella, pero ella no es la estrella de esta historia. La estrella de la historia es el invisible pero omnipotente Dios, que se mueve de maneras que nosotros jamás podemos imaginar. Ella llegó como reina del imperio medo-persa a través de un concurso de belleza, y uno se rasca la cabeza y decir: pero ¿cómo? Dios ocupa una reina de belleza como instrumento para manifestar sus propósitos y salvar a una nación. Pues a mí no me pregunten, lea la historia por favor, son 10 capítulos, no es tan largo, léala, y nos enseña que no debemos ser tan cuadrados. Muchas veces nosotros queremos enmarcar a Dios en el marco de la religión, en el marco de las tradiciones, en el marco de lo que nos han enseñado desde nuestra niñez, y no podemos aceptar que Dios se mueve y usa a la persona que Él quiere, porque Él es Señor sobre toda creación. Él es Dios soberano y hace la voluntad que tiene precisamente para la humanidad, y todos estamos en su mano. Aún aquellos que nosotros juzgamos que no deberían participar de lo que Dios lleva a cabo, aún aquellos a los que nosotros descalificamos, Dios los puede usar. Aún aquellos que ni siquiera creen en Él, en algún momento determinado, Dios también puede usar al injusto para llevar a cabo sus propósitos. Y déjeme decirle que aún a Satanás mismo, porque él está sujeto a Dios, aún a Satanás mismo Dios lo puede utilizar, porque está sujeto bajo la autoridad del Todopoderoso. Vamos a ir entonces a la historia, acompáñeme, como es una historia un poco larga, solo vamos a leer algunos textos en el capítulo 3 del libro de Esther. Vamos a leer el versículo 1 y 2, el 6, y luego vamos a leer del 12 al 14. Gracias, hermanos, por ponerse de pie como reverencia a la palabra de Dios. Dice así Esther capítulo 3 versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba,
Nos vamos al versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vamos al versículo 12, hermanos. Versículo 12 del capítulo 3. Entonces fueron llamados los escribanos del rey el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y acompáñeme a leer los primeros versículos del capítulo 4 también. Dice 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Y disculpe, vamos a terminar del versículo 10 al 17 para que dejemos ya el panorama completo de los principios que vamos a ver. Dice el versículo 10: entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura un poquito extensa, pero que nos va a servir de panorama para los principios que vamos a aprender esta mañana. En esta historia, o este breve relato que acabamos de leer, aparece un personaje en el capítulo 3 que se llama Amán. Y el edicto que este hombre ha solicitado al rey Asuero, o Jerjes, que era su nombre también, él le ha pedido al rey que le permita distribuir un edicto a través del cual en aproximadamente 1 año de plazo se va a dar muerte, se va a exterminar a todos los judíos que habitan en el reino de los persas o de los medopersas. El rey le ha dado su anillo para que con toda autoridad sea sellado y distribuido en las 127 provincias que abarcaba el gran imperio medo-persa, que empezaba desde la India y llegaba hasta Etiopía.
una gran extensión de tierra, muchas etnias, muchos territorios, muchas lenguas. Era un reino bastante poderoso a la vista de los hombres. Y este Amán es el promotor de este edicto. Todo por causa del orgullo. Amán aparece en una posición de privilegio delante del rey Asuero y quiere que todas las personas que lo ven pasar, todos los que están a la puerta del palacio, los que se encuentran en las calles, se inclinen ante a él y le brinden pleitesía, lo honren como si fuera un dios. Pero ahí está Mardoqueo, un judío que vive también ahí en Susa, que él no lo hace, porque él solamente se inclina delante de Jehová, Dios, y no adora a ninguna imagen ni a ningún hombre como si fuera Dios. Esto trae, por supuesto, consecuencias, porque ahora Amán quiere matarlo a él y a todo su pueblo. Yo le he llamado a Amán el Hitler del imperio persa, porque lo que busca es el exterminio de todos los judíos. Y permítanme, discúlpenme, hacer un pequeño paréntesis esta mañana, porque en la actualidad, cada vez que se habla de Israel como nación, mucha gente opina que ellos existen como Estado gracias a los Estados Unidos, o cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, gracias a Francia y a Inglaterra, que le cedieron ese territorio allá en la zona de Palestina. Y sobre todo la gente joven que no ha tenido la oportunidad de ver la historia hacia atrás, y sobre todo de ir a las escrituras para conocer el resto de la historia antes de 1947 o 48. Déjenme decirles que siempre ha habido intentos por exterminar a los judíos. Si usted recuerda, eso es lo que intentó Faraón en los tiempos de Moisés: matar a todos los varones que nacían, para que esa población fuera disminuyendo y, no teniendo varones, desaparecieran de sobre la faz de la tierra en los tiempos de Egipto. Dígame usted si los Estados Unidos estaban presentes en ese tiempo. No se sabía absolutamente nada de ellos, ni de Francia ni de Inglaterra. Ahora está Amán con el mismo propósito: exterminar a todos los judíos, al pueblo de Dios. Tampoco estaba Estados Unidos para salvarlos, ni Francia ni Inglaterra. Así que cuando se hace mención de estas cosas, creo que tenemos que ser mucho más conocedores de que no es una nación de la tierra la que es el paladín de la existencia de la nación de Israel. Es la fidelidad del Dios Todopoderoso, que cumple sus pactos y que hizo pacto con Abraham y le prometió que iba a ser de él una gran nación, generación tras generación. Y por la fidelidad de Dios, no porque ellos sean más o mejores que otras naciones, porque también cometen grandes injusticias, pero por la fidelidad de Dios están hasta el día de hoy como nación, porque Dios tiene planes y propósitos que está llevando a cabo a través de ellos también, así como lo está llevando a cabo a través de la iglesia. Cerremos el paréntesis y volvamos a la historia. Amán está trayendo ahora esta sombra de muerte sobre los judíos, sobre todos los que habitan en el reino medo-persa, sobre Mardoqueo, pero también sobre la reina Esther. Quiero que ponga atención en la primera frase que aparece en el capítulo 3. Después de estas cosas. Cada vez que en la Biblia aparecen frases como estas, uno tiene que prestar mucha atención a los versículos que están justamente antes de esa frase. Después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo invito a que lea los capítulos 1 y 2. Lo que ha pasado justamente antes, hay dos acontecimientos importantes que no podemos pasar por alto. Número 1, el rey Asuero ha buscado una reina sustituta de la reina Vasti, que ella no quiso presentarse en un banquete delante de sus invitados para mostrarse. Entonces él se sintió ofendido y hay un decreto para que ella sea destituida, y luego hay un concurso de belleza para que las jóvenes vírgenes más hermosas que habitan en Susa y en las provincias del imperio medo-persa, de ellas se elija una mujer, y llega Esther a ganar ese concurso. Después de prepararse, hay detalles tan interesantes como el tratamiento de belleza. Hermanas, si les interesa el tratamiento de belleza, lean el capítulo 2, ahí está los tratamientos de belleza que ocupaban. Pero ese es un acontecimiento importante. Llegó Esther a ser reina del imperio.
¿verdad? Su esposo es el rey Asuero. Pero pasó otra cosa importante que tampoco podemos obviar. Hubo un complot para asesinar al rey Asuero. Y Mardoqueo, que estaba sirviendo en la puerta del palacio, se dio cuenta que habían dos eunucos, dos servidores del rey, que eran los que estaban planeando asesinarlo. Entonces él denuncia este complot y se lo dice a Esther, que por cierto eran primos, y él la había adoptado como su padre porque sus padres naturales habían fallecido. Y él le dice a Esther lo que está pasando. Esther se lo dice al rey y el complot se echó a perder y el rey salvó su vida. Estas son las cosas que dice. Después de estas cosas, ¿qué quiero que hagamos esta mañana? Traigamos esta historia a nuestra realidad personal, porque nosotros quizá no estamos pasando una amenaza de ser exterminados como salvadoreños o como cristianos, aunque hay lugares en el mundo donde los cristianos sí están siendo exterminados por causa de su fe. Pero quizá usted pueda decir esta mañana: los tiempos que he vivido aquí para atrás, qué buenos tiempos, ver crecer a la familia, tener un trabajo, tener salud. Estamos en épocas de fin de año donde hay muchas graduaciones, ¿verdad? Y los muchachos, los niños están terminando su año escolar o sus estudios universitarios y pueden decir: qué buen tiempo el que he tenido. Terminé mis estudios, me gradué, pasé de grado, tengo una oportunidad de trabajo, he recuperado mi salud, tengo una hermosa familia. Pero no sea que aparezca esta frase en nuestra vida y después de estas cosas aparezca también el maligno con planes para llenarnos de duda y de temor. Y a lo mejor han aparecido en los últimos días noticias que te tienen lleno de temor o llena de temor. Un diagnóstico que no se ve nada bien, un diagnóstico de muerte. Quizás has perdido tu trabajo y has estado luchando para sostener a tu familia. A lo mejor relaciones rotas, matrimonios que se están disolviendo, hijos que se quieren ir por su propio camino de la casa. No sé cuál es la causa que está trayendo temor a tu vida, pero esa frase, después de estas cosas, aplica a nosotros también. Que quizá en nuestro pasado hemos tenido una vida estándar, tranquila, pero de pronto aparece una situación que nos llena de temor y de duda acerca de nuestro futuro, acerca de nuestra propia vida y de la vida de nuestra familia. ¿Cuáles son los efectos que causa el temor? Que aparecen en este texto y que también aparecen en la vida de todas las personas en este día. El miedo te angustia, te hace perder el equilibrio emocional y físico. Si ustedes ven la reacción que tuvo Mardoqueo y que después también se ve en los judíos que habitaban el imperio, y también en Esther, dice que ellos gimieron, lloraron, se echaron ceniza y se vistieron de cilicio, que era una ropa como de saco de yute, que les causaba sufrimiento, y hubo luto, ayuno, lloro y lamentación. Sus vidas se vieron impactadas terriblemente por este decreto, que más o menos en un año todos ellos, sus hijos, sus nietos iban a ser asesinados, y todo con la aprobación del rey. Y además todos sus bienes los iban a confiscar y los iban a repartir entre los del imperio. El miedo te hace perder el equilibrio emocional y no te deja ver futuro. No hay futuro cuando tenemos este tipo de situaciones. El miedo también te paraliza, haciéndote perder la perspectiva de la realidad. Ya no puedes enfocarte en lo que pudieras buscar, en lo que pudieras alcanzar como una solución, porque el miedo simplemente te tiene paralizado. Es lo que le pasa a algunas personas cuando viene el temblor. Algunos salen corriendo y otros se quedan paralizados, no se pueden mover, porque el temor te deja sin fuerzas para movilizarte. El temor te impacta personalmente, pero al mismo tiempo afecta a aquellos que están a tu alrededor. Cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad grave de uno de sus miembros, no solamente preocupa y llena de temor al que está con ese diagnóstico, sino que todo su círculo de amigos, su círculo familiar se ve afectado, impactado por esta noticia. Cuando hay un conflicto matrimonial, no solo sufre la esposa o el esposo, sufren los hijos. Y ese sufrimiento va a seguir multiplicándose y dañando a otros que quizás no están directamente en el conflicto, pero el temor de un rompimiento, de la destrucción de un hogar
y de las consecuencias que va a traer a la siguiente generación, va a impactar a los que los conocen y los rodean también. El miedo también te impacta porque puede derivar en enfermedades psicológicas como la esquizofrenia, las fobias, los problemas de aprendizaje, los delirios y hasta las alucinaciones. Y también trae, por supuesto, consecuencias físicas, muchos padecimientos del colon, muchos problemas de los nervios tienen que ver con temores, actitudes de ira, de ser muy agresivos y violentos contra otras personas, especialmente con los mismos miembros de la familia. Solamente es un disfraz, una máscara, esa agresividad del miedo que hay en el corazón de algunas personas. Así que el miedo, hermanos, tiene efectos realmente dramáticos, transforma la calidad de vida de las personas, de las familias y, en el caso de Esther, de las naciones. Toda una nación temerosa, agobiada, llenos de dolor, de luto, de pena, de llanto. ¿Cómo salir adelante de una situación como esta? ¿Cómo la historia de Esther, aún sin mencionar directamente el nombre de Dios, nos va a enseñar principios para obtener victoria sobre el temor? Y quiero que me acompañe ahí en el versículo 16 del capítulo 4. Hay una declaración muy importante que hace Esther. Porque los temores se vencen enfrentándolos, no huyendo, no quedándonos paralizados, no buscando una cueva donde irnos a meter solitarios para que nadie nos vea llorar. Los temores se vencen enfrentándolos. Mire la actitud que tuvo Esther en el versículo 16 del capítulo 4. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y mire la frase que sigue: y si perezco, que perezca. Esta mujer nos está mostrando un compromiso con su nación, fe en Dios, aunque no se menciona directamente, y un valor tremendo basado en su fe, porque dice: después de orar, después de ayunar, voy a ir aún contra la ley, para que ese rey extienda su cetro y me permita acercarme y presentarle mi necesidad. Pero si perezco, que perezca. Hermanos, para enfrentar nuestros miedos debemos entender que no hay otra manera que enfrentarlo. Incluso los tratamientos que los psicólogos llevan a cabo para combatir o revertir algunas fobias tiene que ver con exponer a la persona hacia aquel objeto o situación que le causa miedo. Y lo hacen de una manera medible para que vaya superando poco a poco esos temores. Es algo que se usa en los tratamientos. Pero yo quiero compartirle un texto escrito por alguien que en muchas ocasiones en su vida estuvo lleno de temor, tuvo que enfrentar grandes amenazas y sin embargo Dios le dio la victoria. Acompáñenme a buscar ese salmo que acabamos de cantar, Salmo 27, donde el rey David nos va a exponer la manera como él desde su niñez se vio forzado a enfrentar amenazas y temores. Porque desde su niñez, cuidando las ovejas de su padre, tuvo que enfrentarse a las fieras, tuvo que defender a sus ovejas de lobos, de osos y de otro tipo de animales que había en la región. Más adelante tuvo que enfrentar el mismo desprecio de su propio padre, quien se olvidó de él cuando lo buscaban para ungir el futuro rey de Israel. Se olvidó su papá del menor. Tuvo que enfrentar después al gigante Goliat, que venía para amenazar y había atemorizado al pueblo de Israel, pero David lo enfrentó. Tuvo que enfrentar al mismo rey Saúl, que intentó matarlo y que lo persiguió por años, y él tuvo que esconderse en cuevas, pero también lo enfrentó y lo venció. Así que cuando David nos comparte, inspirado por el Espíritu Santo, este Salmo 27, que espero que lo podamos cantar de nuevo al final, él sabe de lo que está hablando. Porque no solamente lo escribió, sino que lo vivió y nos da una lección de cómo debemos enfrentar nosotros también nuestros temores y nuestras dudas acerca del futuro. Acompáñame a leer del versículo 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes,
Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, lo que nos está diciendo David en este salmo, él no está pidiéndole a Dios que destruya a sus enemigos, específicamente en este pasaje. No está pidiendo que le dé espadas, que le dé un ejército para defenderse de los enemigos. Una cosa, dice, una cosa he demandado: estar en la casa de Jehová. ¿Qué significa eso? Comunión con Dios. La única manera de echar afuera el temor es llenándonos del amor de Dios. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. La relación íntima que estaba en el jardín del Edén antes del pecado era una relación estrecha de comunión espiritual, física y emocional entre Dios y los hombres. Pero la perdimos y nos hemos llenado ahora de dudas, de temores, y cualquier cosa nos pone a dudar aún de Dios mismo y de su fidelidad. Pero aquí el rey David nos dice, al estar en la casa de Dios, y no es estar metido aquí en un templo todos los días, no, se refiere a estar en su presencia, a que personalmente todos los días de mi vida yo esté teniendo comunión con Dios, que también esté recibiendo dirección para mi vida, orientación y protección como Él ofrece aquí. Y esa es la manera como debemos nosotros enfrentar. No vamos a ir solos, vamos a ir tomados de la mano de Dios. Y por eso tener comunión con Dios de una manera personal es la única manera de superar muchos de los temores que hay en nuestra vida. Ahora, yo no estoy hablando de religión, yo no estoy hablando de practicar ciertas costumbres, estoy hablando de una relación. ¿Cómo? Me va a decir usted, algunos. ¿Cómo voy a tener yo relación con el Todopoderoso si lo que me produce es miedo? Si lo que mi pecado causa es que yo me aleje y me esconda de Él por su santidad y mi maldad. Y tiene usted razón. Pero allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, tenemos la respuesta. Romanos 5:1 dice así, búsquelo para que lo pueda leer también y si lo puede marcar en su Biblia. Romanos 5, vamos a leer del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes sabemos esto, pero muchas veces cuando estamos atemorizados, dudamos y dejamos de confiar que ya tenemos una relación íntima, espiritual, emocional y física con Dios, y que no depende de nosotros. Es por la fe y por medio de Jesucristo, quien ya estableció la paz entre los seres humanos que hemos creído en Él y el Dios santo y todopoderoso. Ahora, dice el versículo Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hermanos, es por gracia, no es por méritos. Es que Dios no me escucha porque me he portado mal. Es que tengo meses, años de no ir a la iglesia, de no leer la Biblia. Acérquese a Dios confiadamente en el nombre de Jesús y habite en su presencia todos los días, porque dice que Él nos da su gracia para que nos mantengamos firmes y podamos enfrentar de su mano cualquier enemigo, cualquier amenaza que tengamos. Pero continúa el texto y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto parece contradictorio. ¿Cómo me voy a gloriar? ¿Cómo me voy a sentir yo realizado al pasar pruebas, tribulaciones y tener amenazas? Aquí está, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay fruto de las luchas, hay fruto de enfrentar los temores, hay fruto al tomarse de la mano de Dios en el nombre de Jesús y pelear esas batallas. Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento que creímos. Y es ese amor el que echa fuera todo temor. Y entonces, aunque las circunstancias parezcan totalmente contrarias,
aunque las relaciones parezcan tan lejanas y imposibles de restaurar, aunque los diagnósticos de los médicos te digan que no hay cura, aunque la deuda sea tan grande, Dios te da esperanza y Dios sí te da una salida, pero tienes que tomarte de la mano de Él, no de una manera religiosa, de una manera espiritual, personal, íntima y diaria. Eso se llama la vida cristiana. Es una práctica diaria caminando de la mano de Dios. Hay otro principio que debemos aprender también de esta historia. Bueno, antes que pasar al siguiente. Ahora, a veces nosotros queremos que Dios nos responda como nosotros queremos y en el momento que lo deseamos y de la forma que nos va a dar mucha tranquilidad y nos vamos a sentir seguros. Muchas veces Dios va a llevar a cabo sus propósitos de maneras totalmente distintas, totalmente diferente a lo que nosotros hemos pedido o esperamos. Quizá lo va a llevar a realizar en el tiempo diferente a lo que nosotros estamos esperando. Y dice un texto que está en la carta a los Romanos, también un poquito más adelante del texto que teníamos, Romanos 11:33. Dice Romanos 11:33: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, o del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, en la historia que estamos leyendo de Esther, hay caminos inescrutables, incomprensibles, totalmente sorprendentes para la mente humana. ¿Cómo se me iba a ocurrir que Dios va a usar un concurso de belleza para llevar a Esther a ser reina del imperio medo-persa? ¿Cómo a través de ella y a través del consejo de Mardoqueo, ella iba a interceder valientemente delante del rey para salvar a los judíos de este exterminio? Pero hay más cosas interesantes. Volvamos al libro de Esther y váyase al capítulo 6. Vamos a leer ahí un par de versículos en el capítulo 6 del libro de Esther, porque aquí pasa algo sorprendente que nos muestra la soberanía de Dios para moverse en favor de su pueblo y de sus hijos. Esther capítulo 6 dice el versículo 1: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, así como se nos va el sueño cuando estamos preocupados y temerosos. El rey Asuero se le fue el sueño y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los 2 eunucos del rey de la guarda de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Hermanos, aquí sucede algo dentro de esa soberanía de Dios. Dios hace que el rey Asuero no pueda dormir esa noche. No sé qué comió mucho, no sé qué pasaba, no sé si Esther roncaba, no sé. La cosa es que él no pudo dormir bien esa noche y manda a pedir las crónicas, los rollos o las tablillas donde estaban escritas los acontecimientos de los años anteriores. Y le traen la tablilla o el rollo que varios años antes, entre 5 y 7 años antes de este momento, ahí estaba escrito lo que Mardoqueo había hecho para salvarle la vida al rey. Y entonces el rey Asuero toma una decisión y dice: no reconocimos a Mardoqueo, no lo honramos por lo que él hizo y me salvó la vida, qué injusto he sido, honrémoslo, démosle gloria porque la merece, porque me ha salvado la vida. Y eso lo utiliza Dios para humillar a Amán. Amán, el que quería exterminar a los judíos, había mandado hacer una horca como de 30 metros de altura en su casa para ahorcar a Mardoqueo y mostrarlo públicamente y humillar a todos los judíos. Sucede totalmente lo contrario, y como decimos nosotros, Dios le dio vuelta a la tortilla. Y el día siguiente, cuando Esther ha invitado al rey y a Amán a un banquete, la historia cambia totalmente de sentido. Lo vamos a ver en un momento. Pero si usted ve también en ese versículo que leímos en Esther 4:16, Esther no solamente dijo: bueno,
voy a ir y a ver qué sale, a ver qué pasa. No, cuando nosotros vamos a enfrentar nuestros miedos, debemos unirnos a otras personas en oración. Debemos buscar a aquellos con los que compartimos la fe, con los que tememos a Dios y creemos en Jesucristo, y unirnos como familias, con amigos, con la iglesia, y tener esos tiempos intensos de ayuno y oración para buscar la victoria sobre las amenazas que vienen a nuestra vida. Ella le dijo a Mardoqueo: reúne a todos los judíos y ponelos en ayuno y oración en toda la nación. Yo misma voy a ayunar 3 días con las doncellas que están conmigo y vamos a ayunar. Hermanos, cuando usted tenga que enfrentar temores, amenazas serias en su vida, únase con aquellos que tienen su misma fe. Únase con aquellos que creen en el Dios Todopoderoso y que sabemos que Él es fiel y que Él siempre va a extender su mano para ayudarnos. Una pena compartida con otros se divide y se vuelve más liviana. Y cuando venga la victoria, también la vamos a celebrar grandemente. Pero nosotros debemos también aplicar ese principio de unirnos para orar, unirnos para apoyar a aquellos que están pasando en situaciones difíciles, amenazantes en su vida. También aquí en estos versículos podemos ver cómo ella, hay que leer toda la historia para que usted pueda comprender todos los detalles, pero Esther también preparó un plan con mucha sabiduría y consejo, y usó su influencia, y a través de invitar al rey Asuero y de invitar a Amán, este hombre malvado que quería exterminar a los israelitas, ella los invitó a comer, los invitó a un banquete, y en ese banquete les sirvió lo mejor de la comida, del vino, y un ambiente totalmente amistoso. Y usted sabe, hermanos, que una manera de llegarle a alguien, sobre todo a los hombres y a los reyes, es por el estómago, por la vista y el estómago. Y ella, como una mujer muy sabia, sabía que esa estrategia le iba a funcionar. Ella invitó el primer día del banquete a Asuero y a Amán y los hizo que se retiraran felices, complacidos de las atenciones, de la comida, del ambiente que habían tenido. Y Amán se regresa a su casa contándole a su esposa, a sus hijos y a sus amigos que el rey y la reina lo habían invitado solamente a él a ese banquete, y que él era de alta estima delante del rey y la reina, y se sentía muy orgulloso. Y en ese momento, sintiéndose él tan grande como un pavo real, mandó a hacer la horca, según él, para Mardoqueo. Pero no paró ahí la cosa. Ahora vimos eso que pasó, que el rey no pudo dormir. Lee las crónicas, encuentra que Mardoqueo el judío le había salvado la vida, y ahora la historia da un cambio radical. Ahora el rey Asuero, queriendo honrar a Mardoqueo, encuentra que Amán ha llegado a su palacio y lo manda a llamar y le dice: Amán, ¿qué debería hacer el rey para honrar a un hombre que le ha servido bien? Y Amán en su cabeza pensaba: ¿a quién más va a querer honrar el rey sino a mí? Y entonces se pone a decir: bueno, que le ponga sus ropas reales, su corona, el caballo del rey, que lo saque a pasear uno de los príncipes y que vaya proclamando en toda la ciudad que este hombre es el que el rey ha honrado por su servicio. Qué bien, le dice el rey Asuero a Amán, hace eso con Mardoqueo. Dios mío, imagínense cómo Dios trastorna los planes de los enemigos, pero todo es de una manera que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Nosotros muchas veces queremos llevar la justicia por nuestras propias manos, apresurar las cosas, meter mano y cambiar la historia por nuestra propia cuenta, con nuestros propios recursos que son limitadísimos. Cada vez que la humanidad, que un ser humano ha querido ayudarle a Dios y moverlo para que se apresure, hemos fallado, y las consecuencias han sido peores de la aflicción que antes tenían. Si no, recuerdes el caso de Abraham, cuando quiso apresurar los planes de Dios a su conveniencia. En este caso, Dios se está moviendo de maneras totalmente soberanas, increíbles, nadie podía anticipar, pero a través de eso les está dando la victoria. Y ahora es Amán el que va a ser colgado en la horca. Y los temores del pueblo de Israel, de los judíos, comienzan a desaparecer, porque aquel hombre que procura la muerte y el exterminio de toda una nación, ahora es él el que va a la horca.
Pero el decreto, hermanos, sigue ahí, porque como sabemos, las leyes de Media y de Persia no se podían anular. ¿Qué hacer ahora? Ahora viene la estrategia de Esther, porque cuando el rey le dice: ¿qué quieres, Esther, vida mía? ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino te daría. ¿Cuál es tu petición? Y mire qué importante la tarea de ella como esposa y como instrumento de Dios. Y le dice: tienes que hacer otro decreto que le permita a los judíos defenderse, y en el día que ha sido pactado para su exterminio sea un día de victoria en el que ellos se puedan defender. Ya no solo Amán fue colgado, sino que ahora hay un nuevo decreto para que el pueblo judío se pueda defender. Y entonces viene el cumplimiento del plazo, y se va a dar una batalla entre los que procuraban la destrucción, el exterminio de los judíos, y todos aquellos judíos que se prepararon con un año de anticipación para enfrentar a los enemigos. Pero ahora ya no lo están haciendo en temor, ahora lo están haciendo en fe, confiados en que Dios se está moviendo de maneras totalmente soberanas, incomprensibles para ellos, usando instrumentos como la reina Esther, que en su vida se hubieran imaginado que se iba a interesar, porque ella antes de esto jamás había declarado que era judía. Ella podía salvar su propio pellejo callándose, pero Mardoqueo le había hecho saber que ella y toda su familia iban a morir por ser judíos, y si ella no hacía algo, Dios iba a buscar otros medios para salvar a los judíos. Sin embargo, ella fue valiente, enfrentó la situación, venció sus temores tomada de la mano de Dios, se unió en oración con el pueblo judío, preparó un plan que ahora está llevando a cabo, y ahora Dios les está dando la victoria para vencer a Amán y para que ellos se puedan defender a través de un nuevo decreto que el mismo rey Asuero ha dado. Hermanos, en este momento de la historia tenemos que volver nuevamente a nuestras vidas, a nuestro tiempo, porque probablemente usted está pasando o está enfrentando temores del futuro, temores acerca del futuro de sus hijos o de los nietos, temores acerca de lo que pueda pasar en este país, temores acerca de la edad, de las enfermedades, temor de un diagnóstico, de los cambios. Nosotros le tenemos miedo a muchas cosas y nos hacen sentir inseguros, y quizás sea el momento en el que usted busque aliarse con aquellos hombres y mujeres de fe para orar juntos y vencer, para buscar el rostro de Dios y tener una relación íntima, personal y espiritual con Él. Venga a las noches de oración. Este próximo miércoles tenemos noche de oración. Venga, para que se una con el cuerpo de Cristo, la iglesia, y podamos cuidarnos, apoyarnos, defendernos de nuestras amenazas en el nombre de Dios. Oremos en las casas, cada noche, cada mañana en nuestros hogares. Juntémonos para orar con nuestra familia. Juntémonos con amigos cristianos y oremos para que el Señor nos responda. Prepare planes, como lo hizo Esther, para que el Señor le guíe hacia eso. No se sorprenda si Dios va a obrar de maneras totalmente diferentes, pero usted prepárese. Si tiene un diagnóstico, busque un médico cristiano. Si tiene un problema de conducta o un problema de relaciones, busque consejería cristiana, busque un psicólogo cristiano. Dios los puede usar a ellos. Ir al médico no es falta de fe, ir al médico no es pecado, si no yo sería el primer pecador. Esta semana fui al médico, allá está el doctor Coto, me duele. No es falta de fe. Dios le ha dado sabiduría a los profesionales cristianos para que también Dios los use y nos ayuden a encontrar solución a nuestros temores y a nuestras amenazas. Haga un plan, hermanos. Si tiene deudas, busque consejería de alguien que conozca del tema y haga un presupuesto, haga planes, busque arreglo con los deudores, con los bancos, pero haga algo. No se esconda, no se quede paralizado, enfrente el problema en el nombre de Dios y Dios lo va a acompañar. Pero pasó algo más en esta historia que tenemos que ir terminando por cuestión de tiempo. Me encantaría seguirla desarrollando porque es muy bonita, pero tenemos que ir al último punto. Una vez que Dios le ha dado la victoria, celébrela. Celebre la victoria dándole toda la gloria a Dios. El pueblo judío, allá en el capítulo 9, vámonos al capítulo 9 del libro de Esther, después que logró derrotar a sus enemigos, que pudieron defenderse y salvar sus vidas
y sus bienes hicieron algo muy llamativo. Capítulo 9, versículo 18 en adelante. Dice así: pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo de cada año. Y mira, hermanos, qué hermoso, porque el día que estaba determinado según Amán de ser el día del exterminio para los judíos, se convirtió en un día de victoria y de fiesta nacional. Hasta el día de hoy, más de 2500 años después de esta historia que estamos leyendo, los judíos celebran la fiesta de Purim. Pur significa suerte, Purim es el plural, suertes. ¿Por qué se llama así la fiesta? Porque Amán había echado suertes para ver en qué día iba a asesinar a los judíos. Pero Dios cambió la historia completamente, y ese evento que pudo ser una tragedia nacional se convirtió en una fiesta nacional para Israel hasta el día de hoy. Ese día el pueblo judío se junta con las familias y leen el libro de Esther, leen esta historia para recordarse la victoria que Dios les dio a través de Esther y de Mardoqueo, y hacen algo muy interesante. Todo lo que ordenó Mardoqueo, que se dieran regalos unos a otros, que ayudaran a los pobres y los necesitados, que celebraran la victoria que Dios les había dado. Pero también hacen algo muy llamativo. Leen el libro de Esther y cada vez que aparece el nombre de Amán, ¿sabe qué hacen? ¿Alguien sabe qué hacen? Yo le había pedido a Mateo que me ayudara hoy esta mañana, pero no conseguí una matraca. Además que quizás algunos se podían sentir ofendidos que hiciéramos ruido aquí con una matraca. Pero los niños y los adultos también, hasta el día de hoy en Israel, cuando leen el libro de Esther y se menciona el libro de Amán, quiero que me acompañe, porque vamos a hacer lo que ellos hacen. Prepare sus manos, vamos a aplaudir fuerte, lo más fuerte que usted diga, que usted pueda. Yo voy a decir Amán y usted va a aplaudir lo más fuerte que pueda para que no se escuche. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, Amán. No, lo escuché, más fuerte. 1, 2 y 3, Amán. Eso hacen los judíos hasta el día de hoy. Cada vez que leen esta historia y aparece el nombre de Amán, los niños suenan sus matracas, los adultos suenan sus palmas, agarran madera con piedras y hacen ruido para que jamás se escuche el nombre de Amán. Hermano, hermana, usted que está pasando situaciones difíciles, un diagnóstico que le han dado de muerte, una deuda que no puede pagar, un matrimonio que se está destruyendo, un futuro para sus hijos que le llena de miedo, ese enemigo Dios lo puede vencer. Pero usted tiene que seguir estos principios. Usted tiene que ir a la palabra y, como dijo David, estar en la casa del Señor todos los días. Y cuando tenga la victoria, porque Dios se la va a dar, cuando usted tenga la victoria, celébrelo, compártalo, comparta la alegría, venga y dé testimonio de eso. Levante un monumento de gratitud a Dios sobre esos momentos de dolor, de miedo, de pérdida o de enfermedad. Y no se olvide de darle siempre la gloria a Dios, porque Él es fiel y siempre nos va a acompañar. Vamos a ir terminando y quisiera que cerrara sus ojos. Cierre sus ojos ahí, pero quisiera que pensara en esto que le voy a decir. A lo mejor este día usted está en la posición de Esther. Está en un momento de su vida en el que está en una posición de privilegio. Ella fue reina y tenía la posibilidad de hablar con su esposo, el rey,
e interceder por el pueblo de Dios. Quizá usted no está en una posición de ser reina o rey o gobernante, pero Dios lo ha puesto ahí, quizá para un momento como este, para que en la posición donde Dios lo tiene de influencia, usted haga la labor que hizo Esther y no calle su testimonio de fe en Jesucristo y defienda la justicia y procure la verdad y anuncie a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Se necesita de un valiente, de una valiente que se ponga en el camino. Dios no necesariamente va a usar multitudes, va a usar a una persona que esté dispuesta. Y si usted está en una posición de privilegio, con un buen trabajo, con una posición donde tiene bajo usted muchas personas, con la posibilidad de hablar con muchos, con la posibilidad de bendecir a multitudes o a grupos de personas, hágalo. Hágalo como lo hizo Esther y sea ese hombre, esa mujer que se pone en la brecha delante de Dios y a quien Él va a usar para obrar justicia. Pero quizás usted, hermano, no está en la posición de privilegio. Usted es el que está sufriendo, usted es el que está enfermo o enferma, usted es el que está padeciendo necesidad y otros se están aprovechando de usted y se parece más a Mardoqueo. No desmaye, no busque vengarse por sus propios medios. Prepárese para ver la mano de Dios, la mano invisible de Dios moverse de maneras sorprendentes. Su mano poderosa está presente hoy más que nunca a través del Espíritu Santo. Y cuando usted tenga dudas, cuando se encuentre solo o sola en su habitación llorando, cuando Dios parece que está ausente, es cuando más cerca de usted está. Y Él tiene el control sobre su vida, sobre el futuro y sobre todas las situaciones y personas que le rodean. Señor, esta mañana hemos aprendido de la historia de Esther, de Mardoqueo. Hemos visto cómo tú libraste a toda la nación judía que estaba viviendo en el reino medo-persa a través de las decisiones valientes de este hombre y de esta mujer. Cómo tú respondiste a la intercesión, a la oración, que todos ellos se unieron con el propósito de buscar tu rostro. Ayúdanos a nosotros también a aprender de esa fe que ellos tuvieron, para que nosotros también la pongamos por obra en este día. Ayuda a aquellos que están pasando por momentos de temor, de duda, de enfermedad, de pérdida, de pobreza, quizá también de desesperanza, y que se puedan acercar confiadamente a través de Jesucristo al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, fortalece las piernas debilitadas, los brazos caídos, y permítenos ser instrumentos, ya sea que estemos en posiciones de ventaja o de desventaja, para que demos a conocer que Jesucristo es el único Dios y Señor de nuestras vidas. Y escucha las oraciones, las intercesiones que se levantan cada día en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, quizá desde una cama de un hospital o en una cárcel. Escúchanos, Señor, y responde. Escúchanos y ponnos sobre la roca, en lugar alto, el alto refugio en el cual tú nos guardarás. Te damos a ti, Señor, toda la alabanza, la honra, la gloria y el honor, y en el nombre de Jesús agradecemos la victoria que nos vas a dar. Amén y amén.